Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y como siempre les doy la bienvenida a este canal. En nuestro proyecto del día de hoy vamos a aprender a hacer este sombrero pescador. Y como ven acá no tiene ala aquí, es una sola pieza. Y también es completamente reversible. Bueno, es completamente reversible. No tiene ninguna costura expuesta. Queda así. Así. Entonces, con este video yo les voy a enseñar a hacer los moldes y vamos a cortar la tela y sobre todo pues la confección. Entonces, vamos a empezar con los moldes. Yo ya los tengo cortados acá y les voy a decir las medidas de cada uno. Necesitamos cortar un pedacito, lo vamos a hacer en papel para cualquier error pues más fácil corregirlo. Un pedacito de 17 centímetros por 15, es así, 17 por 15. ¿Vieron así? 17 por 15. También necesitamos otro cuadradito que mida 16.5 por 16.5 en cada uno de sus lados, o sea, este es cuadrado. Entonces vamos a empezar a trabajar el que mide 17 por 15. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo así por el lado que mide 17 acá y 15 aquí. Y vamos a doblarlo. Vamos a doblarlo así. Luego lo vamos a doblar así. Aquí así. Entonces luego lo desdoblamos y vamos a hacer una operación. Voy a medir de esta esquina, esta de acá. Acuérdense que este es el lado de 17 y este es el lado de los 15. Entonces voy a hacer una línea de esta puntica de acá hacia adentro de 3 centímetros. Aquí, vamos a usar el metro. Aquí, de 3 centímetros con 3 milímetros. 3 centímetros y 3 milímetros. Que sería ahí. 3.3 aquí. Miren, vamos a ver si está enfocando bien. Vamos a acercarlo un poquito más. Ok. 3.3 y entonces aquí nos quedaría el doblez, el otro doblez, el otro doblez y el otro doblez donde acabamos de doblar. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer una línea desde aquí, la voy a pasar por la marquita que acabo de hacer y me la voy a llevar hasta hasta acá, hasta donde está el otro doblez. Esto lo podemos hacer con una regla o lo pueden hacer a mano alzada, no hay problema, siempre y cuando pase por los puntos que necesitamos que pase. Entonces yo lo voy a hacer con esta regla que tengo acá. Aquí así. Y nos quedaría de esta forma. Entonces una vez ya tengamos hecho este cuadrante, entonces voy a volver a doblar así. Aquí y nuevamente así para que me quede otra vez así como lo habíamos doblado primero y vamos a cortar por la línea acá. Vamos a cortar acá. Aquí déjenme decirles, no estoy cortando costura. Eso sería lo que es la parte de arriba de la cabeza. Va a llevar 1 centímetro de costura. Eso tenemos que recordarlo a la hora de ya cortarlo en la tela. No lo estamos cortando en el molde. Entonces, esta sería la forma en que queda nuestro molde. No queda completamente redondo, como se dan cuenta, tiene un poquitito
así como que fuera un óvalo. Entonces ya con eso tendríamos la parte de la cabeza cortada. Ahora les recuerdo que alguien puede decir, ah, yo quiero hacer uno para niño o un adolescente, pues que a veces las cabezas son más pequeñas. En uno de mis videos yo tengo cómo se hace los sombreros en base a medidas. O sea, ahí está la tabla de medidas, cómo tienen que hacer para poder hacer un sombrero para más pequeño o simplemente a la medida, porque a veces nosotros los adultos tenemos cabezas de diferentes tamaños. Ok, ya tenemos este hecho, ahora vamos a hacer el otro. Entonces, este es el pedacito que mide 16.5 por 16.5. O sea, es un cuadrado completo. Entonces, lo que voy a hacer acá es doblarlo a la mitad. Aquí, perfectamente a la mitad. Y vamos a empezar con esta medida. De aquí, de esta puntita para acá, vamos a medir 4 centímetros. 4 centímetros. Y hacen una marca. Aquí. Ahora, de aquí hacia acá, vamos a medir 8 centímetros con 4 milímetros. O pueden, si quieren, lo redondean a los 5, pero a veces 1 milímetro hace la diferencia. Entonces yo lo voy a dejar a 8.4. Vamos a ver acá. Sí, 8.4. Aquí estamos. Entonces voy a hacer ahí también una marquita. Aquí. Ahora, de esta marca que acabamos de hacer, de aquí para acá, voy a medir hacia adentro, o sea, aquí mismo, ya lo van a ver. Vamos a medir 5 centímetros. O sea, de aquí hacia adentro. Ahí, aquí está la marquita de los 5 centímetros. Medir de aquí hacia acá 5 centímetros. Ahora, de esta parte de abajo hacia arriba vamos a medir 1,5 centímetros, 1.5 en centímetro. Aquí. Aquí. Entonces aquí sí voy a trazar una línea para hacer que esa línea les quede recta. Tienen que tener 1,5 centímetros en todo su acá, 1,5 centímetros esta partecita de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De aquí, donde acabamos de hacer la marquita, hacia ahí mismo sobre la marquita vamos a medir 7,5 centímetros. 7,5 centímetros aquí. Y lo voy a marcar. O sea, tengo ya esta marquita, esta y esta. Entonces ahora voy a unir esta con esta de acá. Un poquitito así como curvita, no tanto. Ya les voy a mostrar. La voy a hacer yo y se las muestro. Voy a hacerla con la regla. No es necesario que tengan la regla, simplemente lo pueden hacer a mano alzada, pero les voy a decir cómo les tiene que quedar. No les tiene que quedar muy curva, tampoco una línea recta. Aquí. ¿Se dan cuenta? Tiene una pequeña curva, no está recta. Ahora, de aquí hasta acá, donde está el 1,5 centímetros, de donde hicimos esta otra marquita, voy a hacer lo contrario. La voy a hacer un poquitito metida. Una pequeña curva también, pero al otro lado. Aquí así. La voy a hacer ahora y se las muestro. Vamos a ver aquí. 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 ¿Vieron? Quedó como una especie de campanita. Entonces aquí, si quieren, la redondean un poquito para que no les vaya a quedar ahí como un corte. Y no, aquí traen esto y le hacen un pequeño, la redondean un poquito para que quede así. Ahora, como por última instancia, de aquí para acá abajo, vamos a medir también, pero aquí la vamos a sacar
vamos a hacerle una curvita así. Se la voy a hacer yo. No hagan la línea recta, le hacen una pequeña curva. Tampoco una curva, como les decía, muy pronunciada, pero sí lleva una curvita. Vamos a ver. Tiene que quedarnos así. Entonces ahora voy a proceder a cortarla para que la vean bien. Tampoco tiene costura. Este también, a la hora de cortar la tela, vamos a tener que dejarle 1 centímetro para costura. Si ustedes prefieren, lo pueden cortar de una vez. A la hora de estar haciendo el molde, le agregan la costura, así es, ya la cortan de una vez en la tela. Muy bien. Entonces, básicamente esos serían los 2 moldecitos que necesitamos. Con esto ya podemos trabajar. Esto sería la cabeza y estos serían los panelitos que tenemos que cortar. Muy bien, entonces necesitamos 2 colores de tela diferente. Yo estoy utilizando tela de pantalón, o sea, tela jeans, no sé cómo le llaman ustedes, y tela Canva, que es algodón, pero es un poquitito más gruesecita. Porque estoy utilizando telas gruesas, no necesito, usar entretela. Si fueran a usar tela de algodón, de la delgadita, sí necesitarían entretela. Entonces, si tienen alguna pregunta en referencia a la entretela, todo eso, me dejan el comentario acá y yo con mucho gusto les voy a responder. Entonces, vamos a proceder a cortarla. Ok, vamos a cortar acá. Necesitamos 6 paneles de cada color más el círculo de arriba, más un círculo de arriba. Entonces vamos a colocar la tela de manera, considerando que necesitamos 1 centímetro de costura para cada lado. Entonces sería aquí, acomodan la tela y vamos a ver que tengamos el centímetro de costura para ambos lados. Le vamos a colocar, ay, nada más estoy saliendo yo de la cámara, le vamos a colocar un alfiler y le vamos a marcar el centímetro de costura. Con este primer corte nos vamos a tardar un poquito porque hay que marcar la costura, pero ya teniendo este como base ya podemos cortar el resto, ya no en base al molde sino en base a esto. Entonces vamos a marcar el centímetro de costura en todo el contorno. Si van a marcar 1 centímetro de costura, cuando estén cosiendo tienen que coser a 1 centímetro, porque si marcan 1 centímetro y después cosen a medio centímetro, van a ir agrandando el sombrero, entonces les va a quedar demasiado grande, porque medio centímetro de aquí y medio de aquí más los otros 6 van a ser muchos centímetros. Por eso es importante que cosamos de acuerdo a la medida que estamos cortando para coser. Muy bien, entonces ya tengo marcada la costura, voy a proceder a cortar. Muy bien, entonces nos tiene que quedar así. Bien, tiene 1 centímetro de costura. Entonces ahora yo voy a cortar el resto. Como les decía, necesito 6 de este color, 6 del otro color y un círculo de arriba de la cabeza de cada color. Muy bien, ya tengo cortados los 6 de este color. Ahora lo que voy a hacer es cortar el círculo
Les voy a mostrar yo cómo corto el círculo. Entonces lo que hago es doblar la tela también así. Doblo el molde a la mitad, vamos a doblar la tela a la mitad. Vamos a medir, ¿se recuerdan? Estamos cortando 1 centímetro de costura. Entonces la colocan bien a la mitad, bien a la mitad de la tela acá. Y le vamos a colocar alfiler. Vamos a colocar un alfiler acá y otro acá abajo. Entonces ya le miden el centímetro de costura y la van a cortar. Va a ser más difícil, más fácil así, perdón, que cortar todo el círculo. Entonces marcamos acá en la costura. Ok, entonces ya la tengo ahí. Ahora yo lo voy a cortar. Entonces ya tendríamos cortado nuestro círculo, el primero, con el centímetro de costura. A ver que nos queda bien. Entonces ahora ya en base a que tengo ya esto, voy a cortar la otra tela. Ya no necesito usar los moldes porque aquí ya tenemos incluido el centímetro de costura. Muy bien, estamos ya en la máquina y vamos a empezar entonces a unir nuestras piezas. Les voy a dar acá un consejito. ¿Se acuerdan que tenemos 1 centímetro de costura? Entonces a veces las máquinas, voy a quitarle este tape. Las máquinas acá, esta mía por ejemplo tiene unas medidas, pero acá en Estados Unidos se usan pulgadas, entonces está en pulgada. Pero como nosotros vamos a trabajar centímetros, lo que voy a hacer es bajar la aguja, voy a levantar el piecito y voy a medir de la aguja para acá. Vamos a medir 1 centímetro. Lo voy a marcar, aquí yo ya lo tenía marcado, y le voy a colocar un pedacito de cinta adhesiva como esta. Entonces yo ya sé que esa va a ser mi guía para que la costura me quede de 1 centímetro. Bueno, entonces vamos a unir estas piezas primero. Entonces vamos a ponerlas acá. Aquí las unen bien, que casen bien las telas. Si quieren le ponen un alfiler en el centro para que no se les vaya a mover. Y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Rematan la costura aquí cuando inicien. Entonces ya tengo 2 unidas, entonces voy a unir de igual forma el resto. Recuérdense que son 6 piezas por color. Entonces voy a terminar de unir yo las 6 piezas y ahora volvemos para colocarlas en la parte de la cabeza del círculo. Muy bien, entonces ya uní las 6 piececitas. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas para ya dejarla en forma de círculo. Entonces aquí perfecto, entonces es así como nos tendría que quedar. ¿Vieron? Entonces ahora rapidito acá lo que voy a hacer es, con esta tela se me deshila un poco porque les decía que el tejido es un poquito más abierto que el algodón regular.
En mi caso, yo le voy a cortar así las orillas con esta tijera que es zigzag. Si a ustedes les pasa lo mismo y no tuvieran una tijera de estas, le pasan la máquina zigzag, no hay ningún problema. O lo ideal sería pasarle, si no lo van a cortar y ven que la tela, como les decía, se deshila, entonces antes de unir los paneles, le pasan zigzag en la orilla. Y ya lo cosen con su debido zigzag en cada panelito. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la pieza que va a ir arriba y se dan cuenta que no es redonda, es como un óvalo. Entonces lo vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar las respectivas mitades, tanto la de un lado como la del otro acá. Ahí ya tengo marcada la mitad, entonces vamos a hacer esto. Voy a tomar esto así y una de donde está una de las costuras, cualquiera que sea, abren bien la costura así. Entonces vamos a colocar este centro que marcamos aquí. Aquí así. Este mismo proceso que estoy haciendo acá es el que tienen que hacer con el otro color, o sea, no cambia, no varía nada. Entonces ya colocamos este aquí, ahora voy a colocar el otro centro, voy a contar 3, 1, 2, 3 y ahí abro la costura aquí, si la costura se deja acá. También si quieren lo llevan a la plancha y asientan bien las costuras, ya es decisión de ustedes. Acá, y entonces yo lo voy a colocar aquí. ¿Ven? Ya tengo así, entonces me quedaron 3 panelitos acá y 3 de este lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es organizar estos 3 en cada lado, es decir, 3 aquí, 3 allá, de manera que me queden bien aquí. Aquí lo vamos a hacer juntos. Aquí así. Van trayendo la tela, que les quede bien, que no les va a quedar estirado ni nada. Si no les, es decir, si les quedó muy grande una pieza o la otra, quizás fue porque le cosieron menos, era lo que yo les decía, le cosieron menos en la costura. Hay que revisarlo. Puede haber un poquito de diferencia en algún caso, pero tiene que ser muy mínima. Como les decía, pudo haber sido al momento de coserlo. Perfecto. Entonces ya tengo colocado este lado, ahora voy a colocar estas otras 3. Muy bien. Entonces ya tengo colocada el círculo. Lo que voy a hacer ahora es coserlo al centímetro de costura que le dejamos. Muy bien, entonces terminamos ya de coser este contorno acá. Aquí. Si a la hora de coserlo, de que ustedes le van a poner los alfileres o algo a unirlo con estas piezas, se dan cuenta que este quizás quedó un poquito más pequeño o viceversa, le digo, revisen sus costuras que estén todas a 1 centímetro, y si están bien, quizá cortaron muy grande el círculo de arriba, entonces lo doblan así otra vez como lo hicimos cuando estábamos cortando el molde,
y le cortan un poquitito aquí, no mucho, un poquitito, porque recuérdense que cortar en un pedacito en todo el círculo, si cortan 3 milímetros serían 6, porque serían 3 de aquí más 3 de acá. Entonces consideren eso. Entonces ya tenemos nuestra primer parte, que básicamente les decía es exactamente igual la otra parte, no hay diferencia. Entonces lo que voy a hacer ahora acá, voy a pasarle la máquina acá a como a 3 milímetros de la orilla, aquí en el contorno, o sea un pespunte, como lo llamen. Y voy a cerciorarme de que la costura de acá abajo quede hacia acá. Porque el pespunte o la máquina se la voy a pasar aquí. Como a 3 milímetros de la orilla. Eso es para sentar la costura. Cuando hagan esa costura, se cercioran que la máquina les cosa recto. Es decir, no así como una carretera, porque esta parte es lo que se ve. Entonces vamos a pasarle la máquina. Yo estoy utilizando como guía el ancho del pie porque no es muy ancho, pero si el piecito de ustedes es ancho, entonces ya van despacio, de manera de dejarlo recto, porque si lo hacen para vender, recuérdense, siempre les digo que los acabados es lo que da la pauta de que los clientes vuelvan o los recomienden. A mí no me gusta hacerles tutoriales mal hechos, porque he visto algunos que los terminados que dejan en las prendas son muy tristes, y las personas que están aprendiendo, no para los que ya saben coser, pero las que están aprendiendo necesitan saber las cosas más importantes, que son los acabados. No importa la tela, si la tela vale mucho dinero o no vale nada, el acabado en sí es el que va a dar la pauta de cómo se va a ver su pieza. Entonces, ahora vamos a hacer la otra parte. Igual, no hay diferencia. La única diferencia que va a haber acá es que yo voy a colocar uno así y uno así. Eso se van dando cuenta a la hora de ponerlo. Esa es ya su preferencia. Yo los voy a colocar así. Y voy a cambiar el hilo, porque esa es otra historia. Como voy a coser tela negra acá, aquí cosí con blanco. Aquí no voy a coser con blanco porque se va a ver feo. Entonces voy a hacer cambios de hilo para unir estos. Y ahora vuelvo. Muy bien, terminamos. Entonces ahora hacemos el otro paso, que era marcar los centros por el lado largo del óvalo, porque les decía, no es un círculo, es un óvalo. Muy bien, entonces terminamos también este. Y nos quedó bien. Ahora lo que queda es pasarle a la máquina como le pasamos al otro, hacerle olvidé decirles que antes de pasarle la máquina en el contorno acá de la cabeza, debemos hacerle unas cortaditas. Esas se las hice yo al otro, y acá unas pequeñas cortaditas en el contorno para que la tela no esté tan estirada. Cuando ya se lo hayamos hecho, entonces ya le pasamos la costura acá. Muy bien, está ahí. Ya está la costura en todo el contorno. Como les decía, esas costuras se ven, entonces tienen que estar rectecitas. Perfecto, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la máquina y voy a planchar bien las costuras, tanto de este como de este. Ok, volví a la plancha y como ven, abrí las costuras tanto de esta como de esta. Y también planché acá el contorno de la otra.
que acabamos de hacer para sentar bien esas costuras. Ahora les cuento, para planchar cosas redondas así se necesita una almohadilla como esta. Yo tengo un video donde enseño cómo hacerla, están en mis videos, y también pueden descargar el molde. Esto está relleno de retazos, porque tiene que tener, si yo le sacara los retazos a estos, yo creo que llenaría esta máquina y todavía me sobran. Es increíble la cantidad de retazos que tiene por dentro, porque se necesita que quede dura, por eso no se puede usar algodón. Bueno, habiendo dicho eso, para que les quede ahí como referencia, vamos entonces a hacer lo siguiente. Ven acá, entonces ahora los vamos a unir. Voy a dejar este al derecho, este lo voy a poner al revés así, derecho con derecho acá. Entonces vamos a unir las costuras que acabamos de planchar. Como son exactamente igual, nos tiene que quedar igual. Ok, ahora vamos a coser todo el contorno, pero le vamos a dejar un pedacito sin coser. Se recuerdan que estamos cosiendo parte negra y parte que se necesita hilo blanco. Entonces en este caso voy a dejar el hilo blanco en lo que es la bobina y voy a coser acá arriba con el hilo negro que ya tengo colocado ahí. Lo más unido que puedan las costuras y el centímetro de costura también. Les cuento algo, esta tela que tengo acá arriba, a pesar de ser tela de jeans, tiene un poquito de elasticidad. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de coserla, porque tiende a estirarse. Entonces lo que estoy haciendo es, en lugar de estirarla, más bien irla acomodando de manera de que no se estire. Tampoco que me vaya a quedar un paletoncito. Muy bien, entonces ya cosí todo el contorno. Ahora lo que voy a hacer es hacerle también unas pequeñas cortaditas en todo alrededor y vamos a proceder a darle vuelta. Muy bien, entonces ahora me voy a volver a ir a la plancha y voy a sentar bien estas costuras. Primero las abro así y después entonces ya plancho de esta forma. Aquí así primero y después ya lo plancho. Muy bien, entonces ya regresé de la plancha y está todo bien asentadito. ¿Bien? Entonces, donde no cosimos, yo planché bien y ahora lo que voy a hacer, mira, le vamos a pasar la máquina, siempre le vamos a hacer un pespunte acá arriba, pero no quiero que cuando pase por acá esto se vaya a ver que está abierto porque va a quedar como así, no. Entonces lo que voy a hacer es voy a cerrarlo primero con puntada invisible y después ya le pasamos la máquina, que ya sería el final del trabajo del día de hoy. Entonces voy a colocar la aguja aquí abajo y vamos a proceder a cerrarlo. Si alguien no sabe hacer la puntada invisible, también acabo de subir un video en mi canal mi canal de TikTok está, y en Instagram, que también se llama Tixa Cose. Ahora les cuento que muchas personas piensan que yo me llamo Tixa. Les cuento la historia del por qué el canal se llama así. Yo me llamo Lilian. Pero cuando éramos pequeñas, yo tenía 2 hermanas. Y ellas me pusieron Tixa, o sea, era de mi niñez. Y mis hermanas, tristemente, las 2 murieron de cáncer muy jóvenes y me quedé sola.
Entonces cuando yo abrí el canal, yo no lo abrí con otro nombre, pero no me convencía y dije, ¿qué nombre le pongo? Entonces, en honor a mis hermanas, yo les puse como ellas me decían cuando éramos niñas. Y esa es la razón por qué mi canal se llama Tixa. Porque así me decían ellas. Yo era la más pequeña de las tres, éramos tres. Y como les digo, tristemente a las dos les dio cáncer súper jóvenes. Y les tocó partir antes. No, no fue antes, porque Dios sabe cuándo nos toca partir. No somos nosotros los que decidimos cuándo nos vamos. Muy bien, entonces ya les conté mi historia del por qué mi canal se llama Tixacose. Y ya terminamos acá. Aquí termino. Remato bien. Y vamos. ¿Vieron? Entonces ahora lo que voy a hacer es pasarle la máquina arriba. No quiero que se me vaya a ver así. Entonces cuando estén cosiendo, tratan la manera, cuando lo planchen, aquí algo pasó que se quedó esto así, cuando lo planchen de que les quede bien marcado cada color y entonces ya procedemos a coser. Vamos a empezar por aquí. Hemos terminado. Entonces ya después nada más lo revisan, que todo esté en su lugar. Y como ven, quedó perfecto. Esta es la forma que nos tiene que quedar. ¿Vieron? Bueno, espero que les haya gustado el tutorial de hoy y si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo. Si no, también me pueden enviar un email a tixacose@gmail.com. También por ahí les puedo responder. Entonces, muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final y nos escuchamos, nos vemos o nos hablamos muy prontito.